En esa mañana de martes, el Summit Ridge National Bank fue testigo de un giro inesperado. Robert Bobby King, un veterano, entró solo para hacer un retiro. Lo que parecía una rutina se convirtió en una prueba de irrespeto y, de manera sorprendente, una poderosa lección de honor. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo. Si valoras historias de valentía y giros inesperados, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este hombre jamás debería haber ocurrido. La mañana de martes en el Summit Ridge National Bank parecía tranquila, pero para Robert Bobby King traía consigo un propósito sencillo. Veterano de guerra, con la piel curtida y ojos que reflejaban décadas de historias no contadas, entró al banco no buscando atención, sino simplemente para retirar unos cientos de dólares de una cuenta antigua. Esa cuenta, un vestigio olvidado de compensaciones por misiones peligrosas, aquellas que el gobierno aún se negaba a reconocer por completo, era su único enfoque. En su bolsillo, una moneda de desafío de latón tintineaba suavemente, un eco de un pasado íntimo. Completaban sus discretos símbolos un distintivo de veterano de la guerra de Corea y Vietnam, una carta de baja y una ficha de veterano desgastada por el tiempo. Hombre de pocas palabras, Robert solo quería cumplir su tarea y retirarse sin causar alarde. En el mostrador, la cajera, una joven con poca experiencia, frunció el ceño al leer el nombre de Robert King en la pantalla. Una punzada de perplejidad la golpeó, y su vacilación al manejar los documentos del veterano fue evidente. Fue entonces cuando el gerente Caden se acercó, una sonrisa forzada e irónica enmarcando sus labios. Sus ojos, sin embargo, eran pura arrogancia. «Vaya, vaya», comenzó con un tono cargado de burla. «Parece que tenemos un héroe aquí queriendo desenterrar un tesoro. Esta identidad y estos papeles parece más cosa de museo que de banco». Tomó la moneda de desafío de la mano de Robert, examinándola con desdén. «¿Y esto? ¿Un juguete de niño? Perdón, señor, pero no trabajamos con fantasías aquí. Sugeriría que el seguridad lo acompañe afuera. No toleramos este tipo de fraude en nuestro establecimiento». La humillación se convirtió en un peso en el aire, cada palabra de Caden hiriendo la dignidad silenciada de Robert. Robert sintió el rubor de la vergüenza subir a su rostro, pero sus años de servicio le habían enseñado a mantener la compostura frente a la adversidad. Las indignación era un fuego lento en su pecho, pero sabía que una explosión solo serviría para dar razón al gerente. La forma en que Caden sostuvo la moneda, un objeto tan cargado de significado y honor para él y sus hermanos de armas, y la trató como un mero juguete de niño, era un insulto que cortaba más profundo que cualquier palabra. Observaba a los clientes, algunos curiosos, otros con miradas de lástima, y con cada segundo el peso de la situación aumentaba. No se trataba de los dólares, sino del respeto de una vida entera dedicada a un país que, en ese momento, parecía descartarlo. El sabor amargo de la injusticia llenaba su boca y sentía el cansancio de una batalla invisible. Su único deseo era desaparecer de allí, evitar la escena que se desarrollaba, pero la obstinación de un veterano lo mantenía plantado en su lugar, inquebrantable en su dignidad silenciosa. La promesa a su nieto, la razón de estar allí, era el único ancla que lo impedía ceder a la frustración y simplemente irse. Se mantenía firme, a pesar de la sensación de ser un intruso en un lugar que debería servir a todos. Sin embargo, en medio de las miradas de juicio y la indiferencia general, una figura observaba la escena con una claridad diferente. Maya Rodríguez, una ex especialista en logística de la Fuerza Aérea, sintió un escalofrío al ver la moneda en la mano de Caden. Ella conocía ese símbolo, el peso de su historia, la imagen de un coronel de operaciones especiales. Durante una reunión,
de alto nivel, poniendo una moneda idéntica sobre la mesa, vino a su mente, acompañada de la reacción respetuosa e inmediata de los oficiales presentes. Era un código, un lenguaje secreto de reconocimiento que solo quienes habían servido entendían. El irrespeto de Kayden fue un golpe al estómago de Maya, que sintió una ola de ira y solidaridad. Ella no solo vio a un hombre mayor siendo humillado, sino también una parte de la historia militar siendo despreciada. Su experiencia militar, sus años de dedicación, le impedían quedarse en silencio. Un impulso incontrolable la empujó hacia adelante, cada paso cargado de una determinación férrea. La injusticia clamaba por una voz, y la suya se alzó, lista para defender a un hermano de uniforme que ni siquiera conocía. Sentía la adrenalina pulsando en sus venas, el deseo de intervenir convirtiéndose en una necesidad urgente. Maya, con la voz firme y la postura erguida que el entrenamiento militar le había conferido, se acercó al mostrador. «Disculpe, señor Kayden», comenzó, su voz cortando el aire tenso. «Está cometiendo un error grave. Este hombre es un veterano de verdad. Esa moneda que él lleva tiene un significado inmenso para cualquier soldado, mucho más que cualquier salario o beneficio que él pueda estar buscando aquí». Sentía la urgencia en sus palabras, la necesidad de defender el honor que estaba siendo tan descaradamente pisoteado. Sus ojos se fijaron en los de Kayden, desafiando su arrogancia con la fuerza de su propia convicción. Podía sentir cómo la energía del ambiente cambiaba, la atención de los clientes ahora centrada en el enfrentamiento. El silencio en el banco era casi palpable, roto solo por la respiración apresurada de algunos curiosos. A Maya no le importaba lo que pensaran de ella, lo único que importaba era la dignidad de Robert. Kayden, sin embargo, no se inmutó. Una sonrisa aún más sarcástica apareció en sus labios. «Ah, ¿ahora tenemos a una especialista en juguetes de guerra?», respondió. Su voz cargada de desprecio, ignorando por completo la seriedad de las palabras de Maya. «Señora, con todo respeto, este es un banco, no un museo de reliquias militares. Si el señor King tiene alguna demanda, que presente documentos válidos, no esos objetos sentimentales. Mi equipo ya fue instruido para retirar al señor. No vamos a perder más tiempo con esta puesta en escena». Hizo un gesto con la mano para que el seguridad, que ya se acercaba a Robert, lo acompañara. La incredulidad de Maya era evidente, pero la obstinación de Kayden, al desacreditar al veterano, solo aumentaba su determinación. La situación, que ya era embarazosa, escalaba a un nivel de desprecio aún más profundo, y la impotencia de Robert ante esa escena era un peso pesado en su pecho. La humillación se estaba convirtiendo en una herida abierta. A pesar de la tensión, un empleado veterano del banco, que trabajaba allí desde hacía décadas y tenía un conocimiento discreto del historial de Robert, comenzó a sentir un escalofrío en la espalda. Observaba la escena desde lejos, la postura digna de Robert contrastando con la arrogancia de Kayden. Algo en la mención de la moneda y en la forma en que Maya intervino encendió una luz de alerta en su mente. Recordó rumores antiguos, de un nombre que circulaba por los pasillos del banco, vinculado a la fundación y a figuras militares importantes. Ese nombre era Robert King. Discretamente, sin que Kayden lo notara, se alejó del mostrador y realizó una llamada rápida. Su voz era baja pero urgente, mientras mencionaba la presencia de Robert King y, crucialmente, la Bishop Coin, un reconocimiento de nivel militar extremadamente respetado. La información, como un dominó cayendo, desencadenó una cadena de eventos que nadie en el banco, excepto él, podía prever. La noticia de la humillación de Robert King y la mención de la Bishop Coin llegó a los oídos correctos, y la reacción fue inmediata y poderosa. En cuestión de minutos, la información alcanzó al general Everett Kane,
un alto oficial militar que por una coincidencia que parecía destino, tenía un vínculo personal y profundo con Robert. Kane, un hombre de honor e integridad, sintió una ola de indignación al enterarse de lo ocurrido. La idea de un veterano, uno de los suyos, siendo tratado con tanto desprecio, era inaceptable. Sabía que tenía que actuar, no solo para corregir un error, sino para restaurar la dignidad de un hombre que había dedicado su vida al servicio. La decisión fue tomada sin vacilar. Iría personalmente al banco, no solo para intervenir, sino para forzar la reversión de la humillación pública. El general se preparó con una seriedad que solo las situaciones de gran importancia exigen, cada movimiento cargado de propósito. El banco, que antes resonaba con el murmullo de conversaciones y el tintineo de monedas, se sumió en un silencio absoluto en el momento en que las puertas se abrieron de repente. El general Everett Kane entró, y su presencia era inconfundible. Vistiendo un uniforme impecable, con las condecoraciones reluciendo en su pecho, exudaba una autoridad tranquila pero poderosa que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Sus ojos, agudos y determinados, barrieron el ambiente hasta encontrar a Robert, que permanecía sentado, con una postura aún digna a pesar de la humillación. Cada paso del general resonaba en el suelo de mármol, y la atmósfera en el banco cambiaba de curiosidad a un respeto casi reverencial. Nadie se atrevía a toser o susurrar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la atención de todos estaba magnéticamente atraída hacia la figura imponente que acababa de llegar. Kane avanzó directamente hacia donde estaba Robert, y lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. En un gesto que hablaba más alto que cualquier palabra, el general hizo un saludo militar perfecto. No era un saludo protocolario cualquiera, era un reconocimiento profundo, de un igual a otro, de un oficial a un héroe. Robert, que hasta entonces parecía resignado, levantó los ojos, una chispa de sorpresa y reconocimiento cruzando su rostro. El general, con una voz clara y autoritaria que llenó cada rincón del banco, comenzó a preguntar: ¿quién fue el responsable de desacreditar a este hombre, Robert King? No esperó una respuesta inmediata, sino que continuó, explicando que Robert fue fundamental para la creación de protocolos de reconocimiento de fuerza conjunta que todavía se utilizan en varias naciones. Kane afirmó, con la fuerza de la verdad en su voz, que Robert luchó en 2 grandes conflictos, 6 teatros de operaciones y numerosas misiones no reconocidas por el gobierno, destacando su importancia histórica y militar. El impacto de sus palabras fue devastador para Kane y transformador para todos los demás. El silencio en el banco, que antes era de vergüenza y desconcierto para Robert y los clientes, se transformó en una atmósfera de profundo respeto. Cada cliente, ahora consciente de la verdadera estatura del hombre que había sido tan humillado, sintió una ola de admiración. La figura del general, de pie junto a Robert, proyectaba una sombra de autoridad incuestionable, y las palabras que salían de su boca eran como un baño de agua fría sobre la arrogancia de Kane. El gerente, que antes se pavoneaba, ahora se encogía visiblemente, el rostro pálido y los ojos evitando la mirada directa de Kane. Sus palabras presuntuosas de minutos atrás resonaban en la mente de todos, haciendo que su humillación fuera aún más pública y dolorosa. Intentó balbucear una respuesta, pero las palabras simplemente no salían, atrapadas en su garganta por la vergüenza y el pavor. El peso de la revelación era aplastante, y Kane se vio desnudo ante su propia ignorancia y prejuicio. Sin embargo, en el centro de toda esa conmoción, Robert King permanecía tranquilo y humilde, una roca inquebrantable en medio del torbellino de emociones. No exigió disculpas, no mostró triunfo, ni siquiera una pizca de
satisfacción por el giro de los acontecimientos. Su única preocupación, expresada en un tono que apenas se podía oír por encima del silencio que se había instalado, era conseguir lo suficiente para ayudar a su nieto a pagar la universidad. La promesa era su motor, la familia su prioridad. Nunca había buscado atención o reconocimiento por sus hechos extraordinarios. Su dedicación provenía de un lugar mucho más profundo. Ese momento no era sobre él, sino sobre cumplir una obligación, una promesa silenciosa hecha a sí mismo y a sus seres queridos. La simplicidad de su solicitud contrastaba drásticamente con la grandiosidad de la escena, reforzando la nobleza de su carácter. En un gesto que selló el respeto y el honor de ese día, el general Kane sacó del bolsillo una medalla conmemorativa cuidadosamente guardada y se la entregó a Robert. No era solo un objeto de metal, era un símbolo tangible de reconocimiento que atravesaba décadas, un recordatorio de servicios que la historia oficial a menudo olvida. Junto a la medalla presentó un documento oficial, un registro que confirmaba la contribución de Robert a la propia creación del banco, revelando que el terreno y la infraestructura de esa institución habían sido desarrollados bajo su supervisión. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. El hombre humillado minutos antes no era un simple cliente, sino uno de los pilares silenciosos sobre los que el mismo Summit Ridge National Bank se había construido. El shock de la revelación era visible en los rostros atónitos y la admiración sustituyó por completo el desdén. Al recibir la medalla y el documento, Robert reflexionó silenciosamente sobre su trayectoria. Sostenía los objetos con las manos arrugadas y por un breve momento sus ojos recorrieron las líneas del papel, reviviendo recuerdos que pocos podrían siquiera imaginar. El general, con una voz que ahora era más suave, pero aún cargada de una gravedad imponente, explicó a todos que su acción en ese banco no era solo sobre un simple reconocimiento financiero o una medalla. Era sobre rescatar la dignidad de un hombre que nunca pidió aplausos ni reflectores. A través de ese gesto, el general Kane y todos los veteranos presentes que observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, recordaban al banco y a la sociedad lo que realmente significaba el servicio, la lealtad y el sacrificio silencioso que tantos habían ofrecido. Era una lección de historia y humanidad sucediendo allí, en tiempo real. La escena se desarrolló como un guión improvisado, pero con una autenticidad que ninguna película podría replicar. Kayden, el gerente, observaba todo con los ojos desorbitados, el rostro ahora una máscara de puro desconcierto y arrepentimiento. La soberbia de antes se había derrumbado, reemplazada por una vergüenza que lo corroía por dentro. Apenas podía mirar a Robert, sintiendo el peso de las miradas de los clientes, antes meros espectadores, ahora testigos de su caída. La voz del general aún resonaba en su mente, cada palabra un recordatorio vívido de su ignorancia y la dignidad que intentó aplastar. Era una lección pública y dolorosa, una que jamás olvidaría. Allí, en medio de su propio lugar de trabajo, Kayden se enfrentaba a la realidad de haber subestimado a un hombre que, en su simplicidad, llevaba una historia mucho mayor de lo que él jamás podría concebir. Robert, por su parte, continuaba con la misma serenidad, como si la tormenta que lo rodeaba no lo alcanzara. No, parecía deleitarse con el giro de los acontecimientos, ni con la humillación del gerente. La satisfacción que sentía era interna, una calma que provenía de saber que, al final, la verdad había prevalecido. No se trataba de venganza, sino de una justicia silenciosa. Sus pensamientos estaban en su nieto, en la promesa cumplida, en el futuro que ayudaba a construir.
El ruido de las cámaras y la atención de los medios, que a menudo seguían estos hechos en historias de película, estaban ausentes. Ese momento era genuino, privado, un intercambio de honor entre hombres verdaderos. La simplicidad del gesto del general y la humildad de Robert hacían que todo fuera aún más poderoso, una lección de que el verdadero reconocimiento no necesita grandes escenarios. Al salir del banco, Robert no fue seguido por cámaras, ni hubo una gran celebración orquestada. Simplemente caminó hacia afuera, con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado, la medalla recién adquirida pesando en su bolsillo, como un secreto. Nadie lo aplaudió en la acera, ni había reporteros ansiosos por una declaración. La vida afuera continuaba su ritmo normal, indiferente al giro que había ocurrido dentro de esas cuatro paredes. Esa simplicidad, esa ausencia de pompa, hacía que el evento fuera aún más real, más tangible. Era la prueba de que el verdadero honor no necesitaba de reflectores para brillar. Las personas que presenciaron la escena dentro del banco no llevarían consigo la imagen de un espectáculo, sino el recuerdo de la dignidad que se levantó contra el desprecio. Pero dentro del banco, algo había cambiado para siempre. Una nueva línea fue grabada en la placa de honor, aquella que enumeraba a los fundadores y benefactores de la institución, algo que nadie esperaba. Ahora, junto a los nombres ya conocidos, se leía Robert J. King, coronel, ejército de los EE.U. Honor en silencio. Las personas que fueron testigos de la transformación, la humillación pública convertida en un reconocimiento inquebrantable, no necesitaban más palabras. Entendieron que el verdadero honor no necesita ser gritado a los cuatro vientos, sino reconocido silenciosamente, como lo que realmente importa. Ese día, ese martes aparentemente común, quedó grabado en la memoria de todos. Un recordatorio vívido de que la grandeza puede manifestarse en la más simple de las acciones y que el respeto, cuando es debido, siempre encuentra su camino, dejando una reflexión duradera. Si esta historia tocó tu alma y te hizo reflexionar sobre la verdadera esencia del honor y la dignidad, dale me gusta e inscríbete en el canal. Juntos, podemos seguir buscando y compartiendo relatos que nos recuerdan la fuerza invisible que reside en cada uno de nosotros.